Muchas gracias. A continuación, el doctor Cabieses dará su punto de vista. Me uno a los agradecimientos al foro académico por invitarme aquí. Me siento honrado de compartir una mesa con tan insignes académicos, que naturalmente tienen muchos más méritos que yo para estar aquí. Al igual que mi maestro doctor Gersi, yo no tengo ninguna experiencia en materia de derecho laboral y solo tengo algunas intuiciones que me permiten cuestionar al derecho laboral como un ejemplo más de lo que Harold Dempsey llama la falacia del nirvana. El profesor yo hace un segundo decía que el derecho laboral tiene esta virtud de permitirnos a todos competir en cierto equilibrio. El doctor Neves decía que tenemos esta posibilidad de tener un piso, y eso no es cierto, porque en realidad el mercado no es una persona que tenga que obedecer una ley. El mercado lo que es el fruto de la interacción humana. Y la interacción humana nos dirá en cuánto valoran las personas las cosas y cuánto están dispuestas a pagar por ello. No porque hay una ley que diga que hay un sueldo mínimo, ese sueldo mínimo se va a respetar siempre. Si alguien quiere trabajar por debajo de ese sueldo mínimo y alguien lo quiere contratar por debajo de ese sueldo mínimo, lo que pasará es que pasaremos al mercado informal. La teoría económica se ocupa del mercado informal y el mercado formal también. El derecho laboral parte de una estructura de deber ser y pierde de lado o pierde de vista la realidad, que es como está. Y en eso yo creo que el derecho laboral tiene un gran problema, es contraproducente. Está, como decía el refrán, empedrado de esas buenas intenciones que te llevan al infierno. El derecho laboral finalmente genera desempleo. Trata de proteger al trabajador, pero que lo que hace es condenar a los trabajadores a tener menos oportunidades de trabajo, porque los sindicatos, como vamos a ver, restringen la competencia. El sueldo mínimo restringe también la competencia, y en un mercado lo que genera riqueza, lo que genera más trabajo es justamente la competencia. Ahora, voy a tratar de responder a la pregunta que inicia esta mesa, que es ¿cómo surge el derecho laboral? El derecho laboral tiene distintos momentos en donde puede considerarse que ha surgido. En Grecia, por ejemplo, los seguidores de Hipócrates hicieron el juramento hipocrático para hacer una unión que restrinja la competencia. Esa es la primera forma de sindicato. Dentro del juramento hipocrático hay un párrafo que dice que yo no voy a tocar a un paciente cuando el mal le corresponda ser atendido por otro médico, y hay especialidades que se reparten el mercado. Se dice que la revolución industrial fue, por sus abusos, el fruto del origen del derecho de trabajo. Y esta posición es muy curiosa y responde, creo yo, a un sesgo que hay en la historia por un determinado momento en donde la mayoría de los liberales tenía un pensamiento socialista. Schumpeter dice que el capitalismo en realidad tiene el problema de haber generado el germen de su propia destrucción, al elevar tanto el nivel de vida que la gente podía dedicarse a echarle la culpa de todos sus males. Hay esta idea de que la gente antes de la revolución industrial vivía cómodamente en el campo, ¿no es cierto? Y que la revolución industrial los sacó a la fuerza de sus casas para trabajar largas horas en las fábricas. Pero la verdad es que eso no puede ser cierto, porque si vivían tan cómodamente en el campo, no tendrían por qué haber ido a la fábrica. El proletariado es una creación del capitalismo. ¿Por qué? Porque esa gente vivía en tal pobreza absoluta que manifestó su preferencia revelada de trabajar en las fábricas en condiciones que hoy consideraríamos no adecuadas, porque así estaban mejor. Cuando un intercambio es voluntario, como decía el doctor Gersi, lo que tenemos en términos económicos es lo que se llama una preferencia revelada. Si alguien decide salir del campo para ir a trabajar en una fábrica, y en la fábrica creemos que hay unas condiciones que uno no debería aceptar, es porque esa persona que decide hacer eso estaba peor antes de hacerlo. La revolución industrial lo que generó fue además un alza al final del día en el nivel de la calidad de las personas, el nivel de vida de la calidad de las personas. ¿Por qué? Porque la industrialización lo que generó fue bienes para el consumo no de los ricos, sino de todos. Entonces, yo creo que es parte de un mito pensar que fue fruto de la explotación que debían generarse estas protecciones. Lo que no es un mito es que fue fruto de esa mala interpretación de la realidad que se generaron.